Hola queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta, especialmente aquellos que trabajan. ¿Alguna vez tuvieron un jefe complicado, difícil? ¿Alguna vez tuvieron un nuevo jefe complicado? A veces en el trabajo no podemos evitar sentirnos nerviosos cuando llega un nuevo jefe, ¿no es cierto? Porque muchas veces los nuevos líderes quieren hacer cambios radicales, quieren seguir su propia agenda, quieren mejorar la situación. Y no siempre un nuevo liderazgo significa mejores condiciones laborales o un mejor ambiente laboral. Y estamos estudiando el libro de Josué. El capítulo 1 comienza con precisamente la llegada o el anuncio de un nuevo líder. El capítulo 1 nos dice que Moisés ha muerto, el siervo del Señor, ese era su título, el siervo de Dios, porque Moisés verdaderamente fue un siervo de Dios, el líder que el Señor había escogido, y él lideró al pueblo con fidelidad. Israel nunca había tenido un líder tan bueno, tan fiel, tan importante como Moisés, pero ahora él estaba muerto. Y toda esa inmensa tarea de liderar al pueblo de Dios recayó ahora en Josué, quien había sido ayudante de Moisés. Imagínate el peso de la responsabilidad que está cayendo sobre este hombre. Y en los primeros 9 versos vimos que por eso mismo el Señor le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque es una tremenda responsabilidad que ahora él tiene que llevar a cabo. Entonces ahora vamos a continuar con la historia y vemos las órdenes de este primer líder. Y lo primero que hacemos como lectores es preguntarnos: ¿será que él va a seguir su propia agenda? ¿Será que él va a alcanzar a llenar los zapatos de Moisés? ¿O será que se le suben los humos a la cabeza y se inflan de orgullo como a muchos líderes les pasa? Especialmente a los que son nuevos. ¿Será que él quiere hacer las cosas a su manera? Y la pregunta más importante es: ¿será que el pueblo le hace caso? ¿Será que el pueblo de Israel acepta su liderazgo? Porque una cosa es que él sea el líder proclamado, pero otra que el pueblo quiera seguirlo. Entonces en estos versos vamos a encontrar un poderoso cuadro del liderazgo, pero sobre todo de cómo un pueblo que confía en Dios debe responder. Oremos. Todopoderoso Señor, tú hiciste que resplandezca la luz en medio de las tinieblas. Te rogamos que ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria en Jesucristo, mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. Vamos a nuestras Biblias a los versos 10 y 11. Ahí encontramos las primeras órdenes de Josué como líder. Y a estas alturas, tomando en cuenta los antecedentes históricos de todo lo que ha pasado, lo que más me preocupa no es el nuevo líder, sino el pueblo. Porque los antecedentes de Josué son buenos. En Números 27 vemos que el mismo Señor dijo que él era un hombre lleno del Espíritu. Y en el capítulo 22 lo vimos a él como uno de los 2 únicos espías fieles que confían al Señor, que confían en el Señor. Pero la historia, el historial del pueblo es otra cosa, ¿no es cierto? El pueblo es una historia muy distinta. Recordamos que la primera vez que Moisés subió a la presencia de Dios y se demoró, lo primero que hicieron los israelitas fue convencer a Aarón de fabricar un ídolo. Y ellos en Éxodo 32 leemos que adoraron a este becerro de oro y así cayeron en idolatría. Y las historias de infidelidad del pueblo en el desierto son muchas. Si recordamos cuando estudiamos el libro de Números, sus quejas constantes, sus resentimientos, su pecado,
intentaron rebelarse, intentaron devolverse a Egipto, incluso quisieron matar a Moisés, hasta sus propios hermanos se rebelaron contra Moisés. Y no por nada es que Dios los castigó a esa generación entera a morir en el desierto. Entonces, preocupa más el pueblo, cómo va a responder. Y Josué comienza hablando con todos los líderes de las tribus y les da órdenes. Y quiero que veas en el verso 11 cuál es la primera orden que él les entrega, que es preparar comida. Ahora, a nosotros esto no nos parece una orden muy radical, muy grande, pero quiero que recuerdes que este pueblo había estado en el desierto por 40 años siendo alimentados por Dios. Por Dios. Por 40 años Dios había hecho llover maná y ellos no habían tenido que preocuparse de la comida. Pero ya habían llegado a la tierra. El maná se ha acabado. Ahora ellos deben preparar su propia comida, deben hacer presupuestos, deben pensar, deben racionar, deben hacer el menú, tienen que prevenir. Entonces, esta orden es potente para un pueblo que está empezando una nueva vida con un nuevo liderazgo y ahora tienen que preparar comida para un viaje largo que no saben cuánto tiempo va a durar. Entonces, esta orden no es menor. Josué ya está dando grandes órdenes. Y el pueblo tiene que responder. Ahora en los versos 12 al 15 vemos que este nuevo líder, Josué, habla específicamente, luego de ordenar a todos que preparen comida, él aparta a los líderes de 3 tribus, los de Rubén, los de Gad y los de Manasés, para hablar específicamente con estos 3, especialmente con, la Biblia menciona con los de la media tribu de Manasés. ¿Por qué los apartó y por qué habló con ellos de forma exclusiva? Para eso tenemos que recordar lo que había pasado antes con Moisés, hace varios años atrás, o bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo atrás, pero hace varios meses quizás. El punto es que estas 2 tribus y media, la media tribu de Manasés, habían ido con Moisés cuando ya estaban cerca a la tierra prometida. En Números capítulo 32 encontramos este relato. Ahí nos dice la Biblia que estas tribus eran ganaderos, tenían incontables cabezas de ganado, dice el capítulo 32 de Números. Y ellos, al ver que las tierras eran muy buenas para criar ganado, fértiles, le pidieron a Moisés su herencia por adelantado, su parte de la tierra por adelantado antes de entrar a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán. En pocas palabras, ellos pidieron su herencia antes que los demás. No iban a entrar en la tierra prometida, sino que ellos querían quedarse y establecerse cerca al río, al otro lado del río Jordán, porque vieron que era muy buena tierra para criar a sus animales. Entonces, en ese momento Moisés les concedió esta petición, pero con una condición. Ellos asumieron la responsabilidad de participar en la conquista junto con sus demás hermanos. Ellos prometieron que cuando llegase el momento, dejarían a sus familias, sus animales y sus casas y se sumarían a las otras tribus para cruzar el Jordán y comenzar la invasión, ayudarles en la invasión. Esta fue, si lo pensamos bien, fue una decisión muy controvertida. Porque muchas cosas podían salir mal. Esta fue una promesa que hicieron con Moisés. Ahora Moisés no está, ellos podían echarse para atrás. Ellos podían decir, ya estamos acomodados, la verdad es que no queremos ir, es muy riesgoso, no queremos dejar a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Y por otro lado, las otras tribus podían sentirse susceptibles con estas otras tribus que ya habían recibido su herencia. Quizás ya habían celos
obrando o actuando en los corazones de algunos de ellos. Bueno, la Biblia no lo dice, pero lo deja así, en ambigüedad, porque quiere que pensemos, el autor quiere que sintamos esta ambigüedad. Muchas cosas podían salir mal, ¿cómo no? Pero es la ambigüedad del momento. Y Josué sabe muy bien que esto podía salir mal, así que él les habla aparte y les recuerda su promesa que habían hecho con Moisés. Esto les está diciendo que él, como nuevo líder, no va a cambiar los arreglos, las decisiones que Moisés había tomado. Él no va a seguir su propia agenda, sino que va a honrar las promesas de Moisés y espera que ellos también honren lo que habían prometido a Moisés. Y no fue una orden fácil. Mira el verso 14. Josué les ordenó que dejen sus mujeres, sus niños y sus ganados, y que todos los hombres marchen al frente en primera línea. Esto quiere decir, uno, que no van a ver a sus familias en mucho tiempo, quizás años, y dos, que quizás varios o muchos de ellos nunca los van a volver a ver, porque van a ser los primeros, van a estar en la primera fila cuando tengan que ir a alguna batalla. Entonces es una orden fuerte. Les está diciendo, les está ordenando que tienen que dejar a sus familias y que probablemente esta va a ser la última vez para varios de ellos, para muchos de ellos quizás, en que los van a ver. Aquí ha llegado la hora de la verdad. Este es el momento crucial en que ellos pueden rebelarse, pueden echarse para atrás, pueden incluso armar una rebelión en contra del nuevo líder. Este es el momento crucial en el primer mandato de Moisés como líder. ¿Qué pasó? Versos 16 al 18. Encontramos la respuesta de estos líderes de las tribus y es una respuesta fantástica. Hay buena disposición en ellos. Hay obediencia en sus palabras. Ellos dicen que van a cumplir, van a honrar lo que viene prometido a Moisés. Y al mismo tiempo, al hacerlo, están honrando el liderazgo de Josué. Están reconociendo la autoridad de Josué. El nuevo líder los conoce y ellos lo reconocen a él. Y de hecho, quiero que notes cómo Josué, cuando habla con ellos, utiliza el título de Moisés. Él le llama a Moisés el siervo del Señor. Josué fue humilde y ellos vieron esto. Y vieron que ahora él, Josué, está al servicio del mismo Señor de Moisés. Hermanos, someterse al liderazgo dentro del pueblo de Dios, dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia de Dios, es un llamado para todos nosotros. Y no es un llamado a someternos a los hombres, sino al Señor. Al Señor. Y los líderes deben honrar y ser fieles al Señor, a su palabra. No deben seguir sus propias agendas, ni tomar a la iglesia como si fuera su iglesia. Es la iglesia del Señor, es el pueblo de Dios. Jamás un líder debería buscar su beneficio propio, ni reinventar la iglesia, sino que debemos mantenernos fieles a lo que ya ha sido dicho en la palabra. Y el pueblo debe ser capaz de reconocer a aquellos líderes que están siguiendo la palabra de Dios, los pactos, las promesas de Dios. Y también deben ser capaces de reconocer a aquellos otros líderes que están siguiendo su propia agenda, que están buscando sus propios beneficios. Esto es lo que está pasando aquí en Josué.
Josué está siendo fiel a su vocación, a su llamado, y el pueblo, por lo tanto, también es fiel con Josué y con el Señor. Porque al final, tanto Josué como los israelitas debían someterse y confiar en Dios. Y hermanos, esa es también nuestra responsabilidad. Ese es también nuestro llamado. Y estos líderes de estas tribus israelitas no solamente respondieron favorablemente a las órdenes de Josué, sino que incluso lo animaron. Quiero que notes cómo termina el verso 17. Ellos le dicen, solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo. Ojo, esto no es una condicionante. No, ellos no están diciendo, te vamos a seguir solo si es que vemos que Dios está contigo. No están diciendo eso. Lo que esta frase expresa es un deseo sincero. Y lo que ellos están diciendo es, deseamos que el Señor esté contigo, que su poder y su presencia estén contigo como estuvieron con Moisés. Ese es el sentido de esta frase. Ellos le están animando a Josué. Qué hermosas palabras para decirle a un líder, alentarlo, saber que él necesitaba este apoyo, la ayuda de Dios y la presencia de Dios. Eso es lo que debemos desear y anhelar y orar para nuestros líderes. Ellos sabían que el Señor podía hacer maravillas con alguien que busca serle fiel, como Josué. Así que se comprometen incluso a destruir, mira el verso 18, a destruir a cualquiera que se rebele en contra de los mandatos, a cualquier desobediente de los mandatos de Josué. Este es un compromiso serio, fuerte, hacia Dios y hacia el líder que Dios les ha puesto. Es un compromiso sobre todo a la santidad. Y este pueblo que antes había adorado a otros dioses, le había dado la espalda a su líder Moisés y a Dios, vemos que ahora ha cambiado, ha aprendido la lección. Ellos están buscando santidad, no van a tolerar desobediencia. Cuando antes sus padres habían sido tan desobedientes, ellos están diciendo, eso no va más. No vamos a permitir que hayan desobedientes en medio nuestro. ¿Notas este cambio en esta nueva generación? ¡Qué poderoso! Y el capítulo termina con estos líderes diciéndole a Josué aquello que el Señor ya le había dicho 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. ¡Wow! Esto es lo que se espera de Josué, que sea esforzado y valiente, pero también es lo que ellos están dispuestos a hacer y ser y hacer. Ser fuertes y ser valientes y esforzarse y ser valerosos. En otras palabras, este es un bello relato de compromiso, de dedicación, de fidelidad. ¿Qué nos está diciendo el pasaje a nosotros? Nosotros tenemos el privilegio de seguir al mejor capitán. Nuestro rey, nuestro líder es el verdadero Josué. No un líder humano que actualmente esté liderando en esta congregación o en la iglesia anglicana. Es Jesús a quien debemos seguir. Él es el líder fiel. La semana pasada expliqué que Josué y Jesús son la misma palabra, solo que en 2 idiomas distintos. Hebreo, Josué, y Jesús está en griego. Entonces Josué es un adelanto de Jesús, el líder fiel.
lleno del Espíritu, el que será esforzado, el que será valiente, el que hace la voluntad de Dios, el que protege, el que cuida y que lidera a su pueblo, el que nos llama y nos convoca a ser fiel a nuestras promesas y a nuestros compromisos con Dios. Todos nosotros, los que somos especialmente miembros de esta congregación, hicimos promesas. Y todos nosotros en nuestro bautismo también hicimos promesas y en nuestra confirmación hicimos promesas a Dios. Y hoy día, así como Josué convocó a estos israelitas y les dijo, recuerden sus promesas, ha llegado la hora de cumplir sus votos. De la misma manera, nuestro líder, nuestro comandante, Jesús, nos recuerda. Josué les dijo, prepárense. Y ellos respondieron. La palabra clave en todo este capítulo es esta, prepárense, prepárense. Y hay por lo menos 3 áreas en las que debían prepararse, y con esto quiero terminar. Primero les dijo, prepárense en lo físico, tienen que preparar comida. Y esta no es un orden trivial, como ya les dije. Ya no tenían maná, tienen que preparar sus propios alimentos. Preparémonos, hermanos, todas las cosas que Dios nos ha dado. Todos nuestros recursos en tiempo, en dinero, en talentos, debemos aprender a utilizarlos para su gloria. Debemos administrarlos fielmente. Prepárense en lo físico, en lo material, en lo que tenemos. Preparémonos, no seamos irresponsables. Segundo, tenía que prepararse emocionalmente, especialmente las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Josué les dijo que tenían que dejar a sus esposas, a sus niños y sus ganados y marchar junto con sus hermanos. Ellos ya habían recibido la herencia por adelantado, entonces tenían que sumarse a las otras tribus. Fue una tremenda promesa. Y la obediencia implica tener que dejar comodidad y seguridad. Ellos tuvieron que dejar su zona de confort. Y yo te invito a meditar y a preguntarte hoy día, ¿qué te está llamando a dejar el Señor? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Dónde te has sentido bien? ¿Dónde te sientes seguro? Quizás el Señor te está llamando a dejar esa zona de confort y asumir riesgos por su causa. Y finalmente ellos debían prepararse espiritualmente, porque venían batallas. Muchos de ellos podrían caer, o seguramente van a caer heridos, y otros probablemente nunca volverían a ver a sus familias. Sin embargo, ellos debían confiar en Dios, a pesar de que reciban heridas o incluso de que algunos mueran. Están yendo a la guerra. Debían estar preparados espiritualmente. Debían tener firme su confianza en Dios, porque pronto van a empezar a ver las flechas y las espadas, los escudos de sus enemigos. Y ellos tienen que ir hacia allí. Hermanos, de igual manera, nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Una guerra contra el pecado. Una guerra contra el diablo. Y Dios nos ha hecho promesas. Él es fiel, pero nosotros debemos también responder a Él. Debemos prepararnos. Y hoy día debemos considerar, yo te invito a que en oración consideres qué es lo que Dios te está llamando o cómo te está llamando a prepararte en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Cómo puedes fortalecer tu fidelidad en estas 3 áreas? Tu fidelidad a Dios. ¿Cómo puedes ser mejor administrador de lo físico, de lo que Él te ha dado, de tu salud, de tu cuerpo, de tu familia, de tu dinero? ¿Cómo puedes ser mejor? ¿Cómo puedes estar mejor preparado en lo emocional? ¿Cómo puedes fortalecerte, crecer y madurar? Dejar estas zonas de comodidad para avanzar. ¿Y cómo puedes fortalecerte en lo espiritual? Necesitamos orar, necesitas leer la palabra.
Eso nos fortalece, así como necesitas ir al gimnasio quizás para fortalecer tu cuerpo, necesitas el gimnasio espiritual de la oración, de la comunión con otros hermanos y de la lectura de la palabra. Prepárense, hermanos, prepárense en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Porque viene nuestro capitán y Él nos llama y nos recuerda a ser fieles. Oremos.